Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Ya, vamos a comenzar a trabajar con nuestra clase de historia, de participación ciudadana. Y bueno, en esta clase no les quiero plantear algo distinto. No les quiero pedir que nos envíen algo de vuelta, ya, sino que lo que les voy a pedir es que lo que vamos a conversar, lo que vamos a ir trabajando, lo puedan ir conversando con los papás sobre todo, con papá, con la mamá, con sus abuelos, sus abuelas, si tienen la oportunidad, ya sea a lo mejor algún día en una videollamada o si comparten y conviven con ellos. ¿Ya? Así que vamos a trabajar. Vamos a trabajar hoy día, chiquillos, en relación a describir los mecanismos de participación democrática y cómo se designan las autoridades. Ya de eso es lo que nosotros vamos a comenzar a trabajar. Entonces, hagamos un pequeño resumen de lo que hicimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que habían algunas autoridades que son elegidas por las personas y hay otras autoridades que son designadas, como por ejemplo por el presidente de la República? En síntesis, eso es lo que vimos. Entonces, ¿cómo se vota? ¿Quiénes pueden votar? ¿Ustedes saben esa respuesta? Quizás han podido acompañar a alguno de sus padres o algún familiar en alguna de las últimas votaciones que se han realizado. ¿Quiénes pueden votar, chiquillos? Primero pueden votar todos los chilenos y chilenas y extranjeros, pero tienen que tener cumplidos los 18 años de edad al día de la votación y que se encuentren inscritos en un padrón electoral. El padrón electoral es un registro en el cual están todos los inscritos, ya sea por comuna, por región, por grupos etarios, el rango de edad, las personas no videntes, los que no saben leer y escribir, y tienen un registro. La inscripción, chiquillos, es automática. Cuando tú cumples, si seguimos con este sistema, 18 años, inmediatamente vas a quedar habilitado para poder votar. Hasta hace unos años, cuando el voto era obligatorio, porque actualmente no es obligatorio, uno tenía que ir al servicio electoral a inscribirse. Yo en particular, cuando cumplí 18 años, una de las primeras cosas que hice fue ir a inscribirme al servicio electoral porque yo quería participar. Quería ser parte de este contexto político en el cual nos encontramos. ¿Y qué pasa con los extranjeros? ¿Te acuerdas que recién dije que podían votar los de 18 años? En el caso de los extranjeros deben llevar viviendo más de 5 años en nuestro país. Además, ¿ustedes saben cuáles son las comunidades más grandes de extranjeros que hay en actualidad en nuestro país? La primera, la que tiene mayor cantidad de personas, es Venezuela. La segunda es Perú. ¿Y sabes cuál es la tercera? ¿Te imaginas? Haití. Estas son las tres comunidades de extranjeros más grandes que hay en nuestro país. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera de estos tres que lleve más de 5 años en nuestro país, más otras condiciones que también se pueden dar, pero eso es lo más importante, lo de los 5 años, pueden ser parte de las elecciones de nuestro territorio. También se incluyen en el padrón a los nacionalizados por gracia. ¿Qué significa ser un nacionalizado por gracia? Los que hayan prestado servicios o hagan un aporte significativo a nuestro país. En este caso, el pesista Arley Méndez pasó a ser chileno por su destacada participación en el deporte. Y Adolf Christian Busch, él es un músico austriaco que desarrolló una fundación en el sur de nuestro país. Entonces, como son personas que hacen un aporte, que ayudan al desarrollo del país, se les dice, ¿saben qué? Les vamos a dar un regalo y el regalo que les vamos a dar es que ustedes pasen a ser chilenos. Y también los hijos de chilenos que lleven un año viviendo en Chile. ¿De acuerdo? Por ejemplo, que hayan nacido en un extranjero, pero están ya acá en nuestro país. Entonces, hijos de chileno, cambia un poquitito lo del tiempo. Ellos son los que pueden votar. ¿Y los chilenos que viven o están en el extranjero tienen derecho a voto? Sí, chiquillos. Una reforma constitucional y una ley aprobada por el Congreso establecieron que ellos pueden votar en sus embajadas. ¿Ya? En la embajada de nuestro país, que la embajada es les voy a hacer gráfico, un edificio que está en varios países del mundo, en donde ese lugar se pueden hacer todos los trámites que tienen que ver con tu país de origen. ¿De acuerdo? De acuerdo.
¿Y qué documentos se necesitan para ir a votar? La cédula nacional de identidad o el pasaporte vigente en el caso de los chilenos. Tienes que tener tu cédula. Aquí tú tienes una cédula de identidad, si te das cuenta. Y acá en el caso de los extranjeros, la cédula de identidad para extranjeros, que la única diferencia que tiene que aquí dice cédula de identidad extranjera. Yo saqué este cédula de identidad, chiquillos, que figura en internet como un ejemplo, ¿ya? Porque la cédula es súper importante mantener privacidad respecto, por ejemplo, a lo que es el RUT, el RUN, el rol único nacional, o el RUT, que también lo llaman en algunos casos. Hay que ser súper cuidadoso con eso. Por eso esta es una cédula que está publicada en la página del registro civil. Por eso la pude extraer para poder mostrárselas. Bueno, y aquí algo que me interesaba que ustedes conocieran. ¿Qué pasa ese día? Primero, tú tienes que ir a un lugar de votación, que generalmente son colegios. Ya los colegios son lugares de votación. Nosotros, nuestro colegio Fraternidad ha sido local de varios, de los plebiscitos, de elecciones de alcalde. Entonces, desde ahí, primero hay que conocer eso. Ahí tú tienes que ubicar una mesa, porque tú tienes una mesa en la cual tú tienes que votar. Y luego de eso pasa lo siguiente. Recibes una papeleta y un sello adhesivo, ¿ya? Que eso te lo va a entregar los vocales de mesa. Que los vocales de mesa son unas personas que están sentadas ahí ordenando y registrando todo el proceso. Luego entras a una cámara secreta, que es una habitación que generalmente es una cajita de madera, la cual tiene una cortina en la cual tú pasas, porque tu voto es secreto. Nadie puede o debe saber cuál es tu intención frente a un proceso democrático. En el paso 3 debes marcar tu preferencia, ¿de acuerdo? Y ahí va a depender si es de presidente, si es del Senado, si es de diputado, si es de alcalde, de concejal. Bueno, de todo lo que hemos visto va a depender ahí donde tú tienes que marcar tu preferencia. Y el paso 4, dobla y cierra cada papeleta y hay que ponerle un pequeño sello. Luego se va a introducir la papeleta en la urna correspondiente. Acá fíjate que figura la de presidente, pero pueden haber distintas urnas en la cajita donde uno deposita esto. Y lo último es que hay que firmar un acta de votación, en donde están tus antecedentes, tú vas, firmas y te entregan tu cédula de identidad de vuelta. Bueno, y eso es lo que nosotros vemos en el proceso de elección. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con el presidente cuando tiene que designar a alguien? Porque recuerden que el presidente son el ministro, los subsecretarios son cargos de plena confianza del presidente. Y yo les puse aquí un ejemplo. El ministro. Ya, y el presidente quiere elegir a alguien para ser ministro. Entonces dice, ya, ¿qué es lo que debe tener? Primero, 21 años de edad cumplidos, ¿ya? Y debe reunir requisitos generales para el ingreso de la administración pública. ¿Y qué significa eso? Con todos estos antecedentes. Debe tener por lo menos eso. Fíjense, debe ser ciudadano. Ya en la clase anterior, recuerden que conversamos quiénes eran ciudadanos. Tiene que haber cumplido con la ley de reclutamiento, eso quiere decir que tiene que haber hecho el servicio militar. Tener la salud compatible, o sea, tener una salud que le permita poder desempeñarse en el cargo de un ministro, en este caso, por ejemplo. Haber aprobado la educación básica y poseer un nivel educacional o título profesional técnico que el cargo le implique ejercer. Ahí, por ejemplo, chiquillos, los profesores hemos tenido siempre no sé si una queja o una duda, de que en el Ministerio de Educación yo no tengo noción de que haya habido un ministro que haya sido profesor. Y eso es una discusión bien grande que hay en ese sentido. Porque si tú revisas el Ministerio de Salud, donde está don Jaime Mañalich, él es un médico. Y hay una queja muy grande, porque no sé si tú supiste que en Santiago cambiaron a la Seremi de Salud, que es la ayudante del ministro en Santiago. Y la persona que pusieron ahí, que se llama Paula Labra, si no me equivoco, no es médico, es ingeniero, o ingeniera en realidad. Al igual que Arturo Zúñiga. Arturo Zúñiga, que es el subsecretario de redes asistenciales, también es ingeniero. Pero hacen algunos cursos o se capacitan para poder desempeñarse en esa área. Entonces ahí como que de repente uno podría cuestionar y decir, bueno, en justicia tiene que haber un abogado. En salud debe haber un médico. En educación debería haber un profesor. Entonces ahí de repente puede haber una confusión en ese sentido. En los cargos públicos, chiquillos, a los distintos empleados se les califica, se les pone una nota.
Y esa nota, si es mala, si es deficiente, o por alguna medida disciplinar que haya cometido algún error, que no haya cumplido con su trabajo como corresponde, se les despide de ese trabajo. Si a alguna persona le ha ocurrido eso, no puede, por ejemplo, ser ministro. ¿Ya? Y también no debe estar inhabilitado para el ejercicio de estas funciones o encargos públicos. Estas son condiciones que, por ejemplo, deben cumplir. Entonces, no es que el presidente llegue y diga, ya usted, sino que ese usted tiene que cumplir también con una serie de requisitos. Fíjense que en el proceso de democracia, cuando nosotros vamos a votar, muchas veces no sabemos o no conocemos todos estos antecedentes de los candidatos. Y eso es súper importante, porque hay que tener un voto informado donde nosotros tenemos que saber a quiénes vamos a elegir. Claro, a ustedes todavía les falta prácticamente 8 años para poder ser partícipes de un proceso eleccionario a nivel de autoridades. Sin embargo, el próximo año, cuando ustedes estén en quinto básico, ya van a poder ser parte de las elecciones del CEAL. El CEAL es el centro de alumnos, donde ahí hay candidatos. Y claro, ustedes no les van a pedir todos sus antecedentes para saber quiénes son, sino que van a escuchar cuáles son sus propuestas, cuáles son sus ideas. Eso es importante conocerlo para poder votar informadamente. Y lo último, para el día de hoy, que les quería mostrar esto. Es muy importante participar en los procesos democráticos. Y aquí voy a ser súper claro con ustedes, independiente del color político, independiente que te agrade o no te agrade, por ejemplo, actualmente el gobierno, porque esa es la libertad. Yo siempre en los cursos me he encontrado con gente que está a favor o en contra del gobierno y eso está bien, porque de eso se trata en el sistema en el que nosotros estamos. Pero siempre es bueno participar. ¿Ya? Por ejemplo, la importancia del voto. Debemos conocer a los candidatos, reflexionar sobre sus propuestas, lo que les comentaba recién del centro de alumnos, elegir la mejor opción y hay que votar, hay que exigir el derecho a votar. Cuando votamos los ciudadanos ejercemos nuestro derecho de político para elegir a nuestros representantes populares y gobernantes. Y con nuestra participación hacemos posible la democracia. Acá te voy a dejar algunas ideas que te permiten también entender que es muy importante votar. En la medida de que nosotros elegimos a gobernantes que nos hacen sentir que simpatizamos con sus ideas, los representantes que ellos van a elegir o los que ellos van a designar deberían estar en línea con eso. Entonces, eso es importante. Y aquí no se trata de definirse con un color político, sino que ponerse en práctica con el sentido común y con el bien común. Recuerden que en uno de los primeros PowerPoint hablábamos del bien común, de tener claridad respecto a las decisiones que yo estoy tomando que afecten positivamente a la gente de mi país. ¿De acuerdo? Eso, chiquillos. Ojalá que estos temas les vayan interesando. La verdad es que a mí me apasionan mucho, me gustan mucho, porque la participación democrática es súper, súper importante y relevante para un país. ¿Ya? Así que espero que les guste, que puedan reflexionar, conversar con sus papás y que esto nos traiga nuevos conocimientos. ¿De acuerdo? Nos vemos. Chao, chao.